Bueno, lo que vamos a hacer hoy es tratar de comprimir y cerrar el tema de lo que fue o de lo que es la temática de reforma constitucional. En 4 puntos. Vamos a hacer un breve recuento de lo que fueron las reformas históricas en la República Argentina. Luego nos vamos a abordar en lo que fue la reforma de 1994 con la ley la 24309. Y después vamos a abordar como un tercer punto la jurisprudencia. ¿Cuánto puede revisar la Corte Suprema en cuanto a las reformas y a los procesos de reformas constitucionales? Y por último, el punto 4, unas conclusiones finales respecto a lo del control de constitucionalidad. Vamos a empezar por el primer punto. Recordemos las primeras reformas o el inicio de la Constitución Argentina en 1853. Presenta una reforma en 1860, que para algunos esto no fue una reforma, sino cerrar un proceso un proceso constitucional, un proceso constituyente del inicio de 1853 a 1860. Y otros lo toman como una reforma. Y hago esta diferencia porque la Constitución de 1853 no permitía modificar la Constitución por 10 años. Por lo tanto, si se toma como reforma la de 1860, sería en algún punto una violación a la propia cláusula que impedía esa reforma. Sin embargo, acá hay diferentes doctrinas, quienes piensen algunos que es una reforma y para otros cerrar ese proceso constituyente que se inició en 1853. Y con varias modificaciones muy importantes. En 1860 se incorpora a través del pacto firmado San José de Flores la provincia de Buenos Aires, que no formaba parte de la Confederación Argentina en 1853, y también con modificaciones muy sustanciales. Una de ellas es eliminar este requisito de la aprobación del Congreso Federal, del Congreso Nacional, de las constituciones provinciales. Las constituciones provinciales tenían esa autonomía, pero deberían ser aprobadas por el Congreso Federal. Entonces, esto se elimina de esa Constitución de 1853 como una de las reformas o de las cuestiones más importantes a destacar. Recordemos que también la ley de declaración de necesidad de la reforma en 1860 fue efectuada por 2/3 partes de los presentes, algo tan controvertido hasta la actualidad que el artículo 30, como ya vimos y le dedicamos muchísimas clases, nada dice en cuanto si es 2/3 partes de los presentes o de los totales para cumplir con la etapa preconstituyente en donde expresa el Congreso la voluntad de reformar la Constitución. Después abordamos o avanzamos cronológicamente 1866, también hay reforma constitucional efectuada también por 2/3 partes de los presentes. 1898, donde acá sí se cumple las 2/3 partes de los totales. Después tenemos en 1949 la reforma en lo que fue la reforma peronista, donde si bien fue la más democrática hasta ese entonces, porque recordemos que con anterioridad no participaban las masas populares, en 1949 tienen esa participación sin perjuicio de que se cuestiona no haber cumplido con las 2/3 partes de los totales y se había efectuado por lo de los presentes. Y después, bueno, con el golpe de 1955, antes de 1955 es importante destacar que se intenta una nueva reforma, se había declarado la ley de necesidad de reforma durante el gobierno peronista nuevamente para la Constitución, pero no se llega a convocar a la Convención por el golpe de Estado del 55, que termina por derogar esa modificación de la Constitución y realizando, acá sí, en 1957, otra reforma constitucional. Esa reforma constitucional que fue legitimada con posterioridad, pero que no cumplió para nada con el artículo 30 que establece que una ley, o es el Congreso, mejor dicho, porque nada dice que sea una ley, pero que es el Congreso el encargado de expresar la voluntad de la necesidad de la reforma. Y en ese momento fue llamada
esa voluntad o suplantada por un decreto. De hecho, había un partido que estaba proscripto y hubo muchas irregularidades también en esa convención, que inclusive no se llegó, por falta de quórum al final, de incorporar en el acta el artículo 14 bis, que con posterioridad fue planteada la inconstitucionalidad en este leading case de Soria de Guerrero. Pero bueno, retomando entonces, o avanzando mejor, después del 57 tenemos un estatuto en 1972, que por supuesto no lo tomamos como una reforma, dado su grado de ilegitimidad, ¿no? Por un gobierno de facto, pero es importante destacar ese antecedente. Y por último llegamos a 1994, una de las constituciones, una de las reformas constitucionales que por un lado podríamos decir que fue la más democrática por la gran participación que tuvo de las fuerzas políticas, del pueblo, de las masas, pero que tiene ciertos matices que no podemos dejar de observar, específicamente a el inicio y la génesis, que esto en un primer comienzo era una idea del Partido Justicialista, en aquel entonces el expresidente Menem, tratando de impulsar esa reforma y ya argumentando que iba a ser realizada por 2/3 partes de los presentes, y aquí es cuando la Unión Cívica Radical, representada por Alfonsín, se une para hacer el Pacto de Olivos para, de alguna forma, también evitar caer en esas 2/3 partes de los presentes y tener mayor consenso democrático entre estas dos fuerzas políticas. Y así es que se consigue este gran acuerdo en el Pacto de Olivos entre los dos representantes de las fuerzas políticas de aquel momento, por un lado el justicialismo a través de Carlos Menem y por el otro lado el radicalismo con Alfonsín. Se crea este pacto donde surge esta idea del núcleo de conciencias básicas, que luego va a ser expresado en 1993 mediante la ley de declaración de necesidad de reforma. Estamos en la etapa preconstituyente, que según nuestro artículo 30 nos determina que debe realizarlo el Congreso. Y así el Congreso sanciona esta ley con algunas características que a mí me gustaría que podamos observar. Primero, que esta ley, la 24.309, determina en su artículo 1 que la reforma va a ser parcial. Recordemos que esto lo tiene que expresar el Congreso, porque la Constitución puede reformarse en un todo o en cualquiera de sus partes, pero la habilitación, la puerta, digamos, que le abre a la Convención, esta etapa preconstituyente, el Congreso, tiene que determinar qué se va a modificar, el objeto. Y entonces su artículo 1 establece que va a ser en forma parcial. Y en su artículo 2 hace las habilitaciones nuevamente a lo que puede modificar, específicamente determinando o llamando este famoso consenso que surge del Pacto de Olivos como el núcleo de conciencias básicas. Aquellas cuestiones que tienen el consenso político para poder ser modificado. Y de hecho lo enumera, teniendo en mira ciertos principios o ciertas finalidades, ¿no? Es muy importante también observar esto, las finalidades con las cuales se habilitan las reformas constitucionales, porque recordemos que luego a la hora de interpretar la Constitución tenemos diferentes herramientas, diferentes formas de interpretación, y una de ellas es la finalidad. Si bien quizás a veces no se toma la finalidad de la etapa preconstituyente, sino de los convencionales, pero es importante tener en miras eso a la hora de resolver entre las lagunas de interpretación o las lagunas donde no encontramos del texto literal de la Constitución claridad, recurrir a la interpretación. Y una de esas formas de interpretar es qué tuvo en miras el convencional constituyente o qué se tuvo en miras, qué finalidad, qué objeto se buscaba con esa reforma. ¿Por qué digo esto? Porque una de las principales miras y fines que se tenía con la reforma del 94 era atenuar el sistema presidencialista. Y para eso recurrieron a varias modificaciones que a mi parecer terminaron realizando efectos contrarios a los buscados. Se introdujo en su artículo 100, por ejemplo, el jefe de gabinete,
es quien va a ser el responsable de la administración del país y además con la posibilidad de que el Congreso, con una cierta mayoría, obtenga el voto de censura, es decir, que pueda eliminar, remover al jefe de gabinete como una válvula de escape ante crisis institucionales, tenga un poco más de flexibilidad. Bueno, esto nunca se utilizó, nunca se usó, por lo cual creo que amerita cierta revisión, sinceramente, las cuestiones de las modificaciones realizadas para atenuar el presidencialismo, que terminó además por convertirse en un sistema hiperpresidencialista. La reducción del mandato de presidente, que hasta ese entonces era de 6 años, pasa a ser de 4 años con la posibilidad de reelección, eliminar el requisito del confesional del presidente y regular, y acá vuelvo a sostener esto de la hiperpresencialidad, a regular el tema de los decretos de necesidad de urgencia que no estaban constitucionalizados, con una prohibición expresa, ¿sí? Comienza la Constitución en el artículo 99, inciso tercero o cuarto, si mal no recuerdo, donde establece esta posibilidad o esta prohibición, primero, de tomarse facultades legislativas, pero dando determinados requisitos como emergencia y crisis, donde puedan emitir estos decretos de necesidad y urgencia con ciertas materias vedadas. Eso es muy importante, como también los decretos delegados, que no hicieron más que aumentar, si se quiere, las potestades y las facultades de un poder legislativo ya fuerte, ¿no? Para un sistema, a diferencia de otros sistemas específicamente de la Constitución de Estados Unidos, que nosotros tomamos ese esquema. Y más, arrimándonos más a un sistema constitucional como el de Chile, con esta figura más fuerte del presidencialismo. Por lo cual creo que no se cumplieron esos objetivos de la reforma. Otras cuestiones importantes, la elección directa de los senadores, y ya 3 senadores y no 2 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Además se constitucionalizó la ciudad autónoma como ciudad autónoma de Buenos Aires y se le dio la posibilidad, o se incorpora al sistema federal teniendo representación con 3 senadores. Eso me parece importante. Eliminar la posibilidad o la facultad del Poder Ejecutivo que sea el encargado de elegir al jefe de gobierno porteño. Va a ser el propio pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que va a elegir a su intendente municipal. Y por otro lado, ¿sí? También se creó el Consejo de la Magistratura con tener en miras el proceso de selección, aunque es un proceso de preselección en realidad de los jueces federales inferiores, donde el Consejo hace una terna, selecciona a los 3 mejores, si se quiere, y se los da al Poder Ejecutivo para decir, bueno, de estos 3 tenés que elegir uno para luego que tenga el acuerdo de las 2/3 partes del Senado. Es decir, disminuye el poder discrecional del Poder Ejecutivo, que antes podía elegir cualquier candidato a juez con su simple arbitrio, discreción, reducirlo a 3, pasando por este filtro del Consejo de la Magistratura, de los jueces federales inferiores. Los jueces de la Corte Suprema terminan o siguen con el mismo mecanismo de la selección del Poder Ejecutivo con el acuerdo de 2/3 partes del Senado. Y luego el artículo 3 trae algunos temas que dice se habilitarán también para su debate y empieza a enumerar otras cuestiones como reforzar la autonomía municipal, fortalecer el régimen federal, incorporar lo que fue la preservación del medio ambiente, la protección y el reconocimiento como pueblos preexistentes, los pueblos indígenas, las acciones de amparo y las acciones de habeas corpus. En fin, enumera otro tipo de modificaciones a la Constitución. Y es importante distinguir
entre lo que fue el núcleo de conciencias básicas, específicamente el artículo 2, de otras habilitaciones del artículo 3. ¿Por qué? Porque el artículo 5, denominado cláusula cerrojo, me determina a mí la forma en la cual debe votar la convención, no en referencia al artículo 2 y 3 en forma conjunta, sino específicamente o únicamente el artículo 2. El artículo 2 del núcleo de conciencias básicas, los convencionales constituyentes van a tener que elegir por sí o por no. Si votan por sí, se incorporan todos juntos, y si votan por no, no se incorpora ninguno de ellos. Eso es importante distinguir esa forma de votación que no va a regir para el artículo 3. Las otras habilitaciones a modificarse, como la autonomía, la incorporación del defensor del pueblo, fortalecer el régimen federal y demás, esas sí se pueden discutir y tiene una forma de votación abierta. Eso es importante distinguir. Y por último, bueno, el artículo 7 que hace esta prohibición expresa a la Convención de poder modificar la primera parte de la Constitución, ¿sí? La parte de derechos. Y esto es importante distinguir que es una característica, esta prohibición de esta reforma. O sea, no es, muchas veces escucho a estudiantes confundir, decir, la primera parte de la Constitución no se puede modificar porque son las cláusulas pétreas. No, esto fue una característica principal de la reforma o la voluntad del Congreso de prohibir la primera parte de la Constitución que pueda ser modificada, y esto está en el artículo 7. Pero puede no ser así. De hecho, en la Declaración de Necesidad de Forma en 1949, se había habilitado para hacer una reforma integral y completa de la Constitución. Esta interpretación doctrinaria, en cuanto no especificaba ninguna prohibición, daba abierto a modificar muchas cuestiones. Entonces, no confundamos lo que fue la prohibición de modificar la primera parte de la Constitución, que fue una característica de la Ley 24.309, con las cláusulas pétreas, que ya hablamos de las cláusulas pétreas en cuanto a lo controvertido, las diferentes posturas doctrinarias, quienes consideran que existen, quienes consideran que no existen, y quienes consideran que no existen, pero quizás deberían existir, que son cuestiones distintas. La Constitución nada dice con respecto a que no puede modificarse de forma expresa, nada dice que puede modificarse alguna parte de la Constitución. Por lo cual, si queremos que haya, y esta es mi postura, cláusulas pétreas, cláusulas que no se puedan modificar nunca en la Constitución, aún cumpliendo lo que establece el artículo 30, debe ser colocado en forma expresa, como tiene, por ejemplo, la Constitución de Alemania en su artículo 79, que establece que de los artículos, si mal no recuerdo, del 1 al 20, no se puede modificar la Constitución. Bueno, me parece que traigamos claridad, porque si no, no se entiende, o mejor dicho, dejamos a la subjetividad que cada uno interprete qué es pétreo o qué quiere que no se modifique. Para mí eso no ayuda a generar un consenso en una regla tan suprema, extraordinaria como es la Constitución. Y a pesar de, también debo decir, de que esté en forma expresa en la Constitución, como es en el caso de Alemania, también podemos cuestionar, al menos teórico o filosóficamente, que las generaciones pasadas aten de por vida, eternamente, a las generaciones futuras. Esto de la tensión entre la democracia y la Constitución, que siempre viene y siempre aparece, hay que tenerlo presente para cuestionar, o al menos para reflexionar a la hora de establecer cuestiones, reglas que consideramos que nunca en la eternidad deben ser modificadas. Pero volvamos. Cerramos entonces el tema de la reforma de 1994, recordemos la finalidad entonces y recordemos destacar o distinguir el núcleo de conciencias básicas con la cláusula cerrojo y qué era lo que se podía votar por sí o por no y qué era lo que quedaba abierto al debate. Por último, a mí me gustaría repasar un poco, o el punto 3, no es lo último, la cuestión de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente interesante saber en este proceso de reforma, algo tan importante, sumamente importante de lo que estamos hablando, que vamos a pasar, o los requisitos que se deben cumplir para modificar nuestra
ley suprema, nuestra norma suprema, nuestra norma extraordinaria, la que establece la supremacía, la fuente de fuentes, cómo debe ser creado el derecho para que sea válido en cuanto a sustancia, en cuanto a procedimiento y en cuanto al órgano competente, la ley que establece los valores fundamentales de una comunidad, con todas estas características. Modificar esto es un acto sumamente importante. Bueno, ¿y quién va a controlar este proceso? Esto es algo que hay que tratar de analizarlo y reflexionar, y de hecho la Corte ha tenido tres momentos distintos, desde mi parecer. Primero, con aquel fallo que yo mencioné cuando nombré la Constitución de 1957, que hablé del fallo Soria de Guerrero, donde se cuestiona la constitucionalidad del artículo 14 bis, porque recordemos que el quórum se había levantado de la Asamblea Constituyente sin que sea incorporado en el acta, y acá la Corte dice, esto es una cuestión política no justiciable. Yo acá no me puedo meter. Yo a revisar esto no puedo, salvo y a excepción de que falten los requisitos mínimos e indispensables. Y la Corte se hizo a un lado y con esa justificación, dejando una puerta abierta de que falten los requisitos mínimos indispensables, no se metió. Precedente que fue siguiendo la Corte y enumerando en diferentes casos. Y me gustaría destacar este segundo momento, a partir de la reforma de 1994, donde se plantean diferentes acciones o tenemos diferentes fallos que empezamos a ver un momento distinto, desde mi parecer, de la Corte. Específicamente me gustaría hablar de Polino, que era un diputado, estamos en un fallo de 1994, donde plantea dos cuestiones. Por un lado, dice o plantea la inconstitucionalidad del procedimiento de la etapa preconstituyente, es decir, de la voluntad del Congreso de expresar la declaración de necesidad de reforma, que recordemos que lo puede hacer el Congreso por cualquier forma por la cual expresa su voluntad, ¿sí? Por reglamento, declaración, ley, porque nada dice el artículo 30, pero retomando un poco lo que dice la jurisprudencia o el juez Fight, dice, bueno, si elegís la ley, vas a tener que seguir el procedimiento de sanción de una ley. Y lo que había sucedido en Polino era que diputados había establecido el mandato de senadores en 4 años, senadores modifica esto y lo deja abierto a la convención, y en lugar de, recordemos, artículo 77 en adelante de la Constitución, cuando la Cámara Revisora hace modificaciones, debe volver a la Cámara de origen. Bueno, esto no sucedió. Se sancionó la ley y se pasó a convocar a los convencionales. Entonces, lo que hace Polino es plantear la inconstitucionalidad, por un lado, de este procedimiento, y por el otro, además, plantea la inconstitucionalidad del artículo 5 de la ley, de la cláusula cerrojo, porque determina la forma de votar, atando las manos, si se quiere, a los convencionales constituyentes sin la posibilidad de debatir, sin la posibilidad de discutir las cuestiones establecidas en el artículo 2. Entonces, como cuando cuestiona el procedimiento, lo hace en calidad de legislador. Y cuando cuestiona este sobrecondicionamiento, ¿sí? de la forma de votar, lo hace como ciudadano. ¿Qué hace la Corte? No dice esto es materia política no justiciable, sino que analiza los requisitos de procedimiento y dice que en la primera cuestión no hay agravio. Es decir, no importa que se realizaron modificaciones, porque la convención va a poder elegir si quiere el mandato de senadores por 4, 6 años o lo que quisiese. Es decir, que no existe la nulidad, dice la mayoría, por la nulidad misma. Si era lo mismo. Esto tiene críticas de la minoría de la Corte de Bogiano y de Fight, donde cuestionan esta postura de la mayoría. Y la segunda cuestión, en cuanto a la forma de votar, dice que no tiene legitimidad el legislador para cuestionar eso. Es decir, que por cuestiones procesales, en definitiva, no se mete en lo que es el control de la reforma constitucional, que es lo que estamos analizando acá. Pero
ya cambia, si se quiere o si se hace una lectura implícita, porque podría directamente decir, esto es una cuestión política no justiciable y no meterse. Y después otro caso, también, estamos en la misma época de la reforma del 94 de Romero Feris, que era un convencional constituyente que plantea aquello que había planteado Polino como el segundo planteo, que era que el artículo 5 de la ley 24.309, que establece la forma de votar, condiciona a los convencionales constituyentes, le ata las manos. Y acá la Corte se expresa diciendo que también en cuestiones procedimentales, fíjense, no dice que es una cuestión política no justiciable, sino que separa a la mayoría en decir que se había convertido en algo en abstracto. Y recordemos que no se puede plantear o no hay acciones y ni siquiera planteo de inconstitucionalidad en abstracto. ¿Y por qué dice esto? Porque dice la propia convención, a través del artículo 127 del reglamento, incorporó esa forma de votar, lo hizo suyo, se autolimitó de esa forma. Entonces la convención, en voto de mayoría, lo que hizo fue hacer suyo esta forma de votar, por lo cual podía no haberlo hecho y eso no implicaba atar las manos. Entonces, con este argumento es que la mayoría resuelve el caso de Romero Félix. Con la salvedad también nuevamente de la minoría y del juez Fait, que están en desacuerdo con esto, porque se le violó la posibilidad a la minoría de poder expresarse respecto a esa, discusión que hubiese permitido las temáticas impuestas en el artículo 2. Así, con estas dos cuestiones, vemos cómo la Corte empieza a abrir este segundo momento donde ya no es tan tajante esta cuestión de política no justiciable, que la sigue sosteniendo, pero como que esquivó por un lado y se dedicó a argumentar cuestiones meramente procesales, hasta que llega el fallo Fait. El fallo Fait, con dos características fundamentales o dos observaciones que me parece que no podemos dejar de perder de vista, es la primera vez que el poder constituido, el poder judicial, declara la inconstitucionalidad de una norma efectuada o modificada por la Convención Constituyente. Esto hay que tenerlo presente porque estamos hablando que un poder constituido está limitando a un poder constituyente derivado. Esta observación de fondo hay que tenerla presente. Y la segunda cuestión, que salvo Petracci, y es lo que realmente se cuestionaba, no se excusaron. La garantía de imparcialidad a la hora de emitir una sentencia es lo que trae, desde mi punto de vista, objetividad y seriedad a la institución. Entonces, ¿cómo los jueces que son de la Corte Suprema, que en este caso recordemos, se planteaba la inconstitucionalidad de la incorporación del artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo, donde facultaba al Poder Ejecutivo a tomar un nuevo nombramiento una vez cumplidos los 75 años los jueces federales, todos, un nuevo nombramiento y un nuevo acuerdo del Senado. Este planteo, ¿sí? Que se hacía respecto a tocar la garantía de inamovilidad de los jueces, que dicen que no estaba en el temario de la ley 24.309, iba a afectar a los propios jueces que iban a expedirse de esta cuestión. ¿Se entiende? Entonces esto me parece que requería una excusación de los jueces de hacerse a un lado y decir, esto que vamos a nosotros dictaminar nos va a afectar a nosotros. Nosotros vamos a tener 75 años y nos vamos a ver afectados por esto. Por lo cual, ¿qué grado de imparcialidad podemos tener para poder expresar mi voluntad? Y hay que cuidar, desde mi punto de vista, las instituciones, y se podría haber creado un jurado ad hoc para resolver esto. Dicho estas dos cuestiones, que me parecen sumamente interesantes para analizar, vamos a la cuestión principal, que fue resolver si se extralimitó la Convención Constituyente respecto a lo determinado por el Congreso en la etapa preconstituyente. Siempre digo, utilizo me paro en estas dos posiciones porque siempre los cuadros de reforma estamos en una etapa, dibujamos siempre la etapa preconstituyente del Congreso de este lado, el pueblo en el medio eligiendo los convencionales constituyentes, y esta tercera etapa o segunda etapa constituyente, que la hace la Convención
convocada al efecto. Entonces, la convención se extralimitó en lo que dijo el poder constituido, el Congreso, en la ley 24.309. Esta discusión parte, y esto es importante, me parece a mí tenerlo en consideración, esto lo menciona el fallo en considerando 12 y 14, si mal no recuerdo, que dice que no tenía esa atribución, si bien la Convención tenía facultades para modificar las atribuciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son en definitiva estos dos órganos quienes conforman la voluntad en forma conjunta para seleccionar a un juez, pero eso no implicaba eh, esta modificación y este nuevo nombramiento, ¿no? Por lo cual tocaba, dice el artículo 110, la movilidad de los jueces. Esto se discutía. Y lo que yo decía que lo que hay de trasfondo es que la Corte se para en darle, y esto es muy importante, y ahora después voy a mostrar un cuadro para ver las similitudes y diferencias. La diferencia fundamental es que le da un grado de igual legitimidad democrática al poder constituido en etapa preconstituyente que al poder constituyente o la convención convocada al efecto, poder constituyente derivado, la misma legitimidad democrática. Entonces, desde el mismo pie de igualdad, la Corte dice, yo tengo que analizar si lo que habilitó este poder, que está en iguales condiciones que este, estaba en el temario. Y como había dudas y no estaba, y se posiciona en decir que en realidad no se puede justificar las atribuciones, la modificación a las atribuciones al Poder Ejecutivo y Legislativo que sí podían modificarse con la inamovilidad de los jueces, dice no estaba. Y si no estaba, entonces la convención se extralimitó. Por lo cual declara nulo de nulidad absoluta el artículo modificado del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo en Fight. Y es interesante el considerando 16 de Fight ya como obiter dictum, como otra cuestión, porque dice, yo no me pronuncio sobre la sustancia, yo no me pronuncio por el contenido, yo no me pronuncio si está bien o mal tocar esto. Yo simplemente miro el procedimiento, veo que un órgano dictaminó o habilitó una materia y este otro órgano que está en iguales condiciones democráticas se extralimitó. Eso es lo que hace la Corte y así decide en Fight. ¿Qué es lo que pasa en Schifrin? ¿Por qué cambia este precedente? Bueno, es muy importante, y vamos a entrar ahora a Schifrin, destacar nuevamente una cuestión en Schifrin preliminar, que tanto Maqueda como Rosati fueron convencionales constituyentes, es decir, estaban en esta etapa, lo cual se cuestionaba que la convención se había extralimitado. ¿Pueden nuevamente, respetando la imparcialidad y la objetividad, es decir, expresar su voluntad libre de su subjetividad, estos jueces que habían sido parte justamente de la convención constituyente, a los que se les cuestionaba que se habían extralimitado? Creo que se deberían haber también excusado para darle más seriedad y más respeto a las instituciones. Y por otro lado, marcar la similitud. Esto no hay que perder de vista en este tercer momento. Hablé de un primer momento con Soria de Guerrero, donde había materias políticas no justiciables y la Corte directamente no se metía, salvo requisitos mínimos indispensables. Hablé de un segundo momento, Polino y Romero Feris, donde la Corte esquiva, si se quiere, y se analiza las cuestiones procedimentales, pero ahí como que ya está, como que podría meterse en estas cuestiones a revisarse, a este tercer momento, en Fight y Schifrin, donde sí revisa el procedimiento y la similitud que sigue sosteniendo la Corte es que en cuestiones de procedimiento, en forma explícita dice esto, en cuestiones de procedimiento, el Poder Judicial puede controlar esa reforma. Ese es el punto de similitud. Pero ¿qué es lo que cambia entonces? Lo que cambia es la relación de poder. La relación de poder que toma el poder constituido, el Congreso, al poder constituyente. Y dice, no están en pie de igualdad. La convención convocada al efecto del poder constituyente derivado tiene mayor legitimidad democrática. Es la máxima representación del pueblo. No le puedo dar el mismo peso. Si ya el Congreso, que también representa al pueblo,
en forma ordinaria, digo, en lo que son el método de elección y demás, y por eso expresa su voluntad a través de leyes. Y ya declarar la inconstitucionalidad de una ley es un acto de última ratio. Imaginemos, dice la Corte, lo que es declarar inconstitucional un acto emitido por la Convención Constituyente. Entonces, este es el punto, al darle mayor legitimidad democrática en Schifrin, habla de que hay que ser un control deferente, un control respetuoso, ¿sí?, de esos actos. Y este es el segundo elemento que tiene con diferencia con Schifrin. Mediante en diferencia con Fait, mediante en Fait dice que tienen igual grado un poder que otro de legitimidad democrática, el control, el estándar de revisión debe ser estricto. Y ahí dice que se extralimitó. Mediante que en Schifrin dice, bueno, acá no hay una igualdad de legitimidad democrática. La Convención tiene mayor legitimidad democrática, por lo cual cambia el estándar de revisión. Debe ser un estándar de revisión deferente, a favor de la plenitud de los poderes o del poder constituyente derivado. Entonces cambia este estándar. Yo voy a compartir para finalizar esto un cuadro. Denme un segundo. Porque es importante poder distinguir estas dos cuestiones. Vamos a compartir pantalla. Un segundito nada más. A ver si estamos acá. Acá estamos. Esto quiero que nosotros no perdamos de vista a la hora de analizar estos fallos. Esta cuestión es muy importante diferenciar la relación que existe. Si bien en ambos dos la reforma es justiciable en procedimiento, en Fait, al cambiar la relación de poderes, que tiene la misma legitimidad democrática, perdón, cambiar no, al establecer esto, establece un estándar de revisión estricto y se extralimitó. En Fait dice no, la convención convocada al efecto tiene mayor legitimidad democrática, la relación entre poderes es distinta, por lo cual, punto 2, me cambia el estándar de revisión. ¿Cómo debe ser? Deferente, a favor de la plenitud de los poderes constituyentes. Y si hay alguna duda y no es tan claro, debo estar a favor de la convención, a lo que yo decía en clase, el indubio pro convención, indubio pro constituyente, ¿no? En caso de duda, a favor de la convención, porque tiene la máxima representatividad democrática. Salvo, dice la Corte, y esto también es sumamente interesante, les aclaro algo, la cuestión específica del considerando 10, 11 y 12 establece esta relación de poder, ahí van a encontrar eso, y en lo que es el considerando 16 especifica esto, salvo estas tres cuestiones. Voy a ser deferente y respetuoso, salvo que se aparte en forma grave y manifiesta de lo que estableció el poder constituido, ¿sí? Y salvo, y esto es algo que me parece también que no hay que dejar de perder de vista este fallo, dice que viole el sistema representativo o el sistema republicano o el sistema federal o que viole los derechos humanos. ¿Qué está diciendo la Corte acá? Está diciendo que hay cláusulas pétreas. Está diciendo que no se va a meter, o que va a ser, mejor dicho, me voy a meter a controlar la reforma, voy a controlar el proceso, el procedimiento, el debido proceso adjetivo, voy a revisar y voy a ser muy cuidadoso y si hay duda voy a estar a favor de la plenitud de los poderes del poder constituyente. Ahora, salvo que se aparte en forma grave y manifiesta. Ahí sí voy a declarar la inconstitucionalidad. Pero además también, y ya no en procedimiento, y esto es lo interesante, sino en contenido, analizando el debido proceso sustantivo, la materia, el qué, dice si viola el sistema representativo republicano y federal y los derechos humanos. Es decir, que la Corte, o para la Corte existen cláusulas pétreas. Esta posición yo no la comparto, pero es lo que termina diciendo la Corte, dejando abierto una puerta a poder revisar, fíjense ustedes,
el procedimiento de esta forma, con este estándar de revisión más light y diferente hacia el Poder Constituyente, pero también pudiendo revisar el contenido si se viola esta cuestión del sistema representativo o la violación a los derechos humanos. Esto es un poco para cerrar un poco Schifrin, y agrego algo más, que también no es lo sustancial, pero es con el obiter dictum del fallo, que dice, fíjense, en Schifrin dice, si yo hago el estándar de revisión estricto, como dice en Fait, corren riesgo de caerse muchas instituciones modificadas en la Constitución. En ningún momento se habilitó modificar la jerarquía constitucional de la Constitución o la reforma constitucional. Y sin embargo, a través del 75, inciso 22, se realizó en su primer parte, en el primer párrafo, se estableció jerarquía de las leyes superiores a los tratados. Se estableció jerarquía y se dio estatus constitucional a los tratados de derechos humanos taxativamente mencionados. Y se dio la posibilidad, además, de incorporar otros. ¿Sí? De alguna forma, muchos autores sostienen una flexibilización a la reforma constitucional. Y eso no se habilitó. La primera parte de la Constitución no se podía modificar. Se habilitó a preservar o a establecer cláusulas del medio ambiente, pero en ningún momento se habilitó a quitarle ciertas facultades a las provincias con esta idea de lo que establece el artículo 41 de los presupuestos mínimos. Se habilitó a establecer la acción de amparo y de habeas corpus, pero en un momento se habló de la acción de habeas data y sin embargo se incorporó. Entonces, la Corte, esto me parece interesante analizarlo en su artículo 13, lo establece, de cómo si seguimos ese estándar de revisión tan estricto, donde lo que no estaba establecido en la ley de declaración de necesidad de reforma debe ser declarado nulo, guarda, porque se puede caer muchas de las instituciones, y yo diría de las más importantes, que se realizaron en 1994. Para cerrar esto, dejemos entonces en claro estos tres momentos en cuanto a la reforma constitucional y, como conclusión, establecer, bueno, cuáles son los parámetros que ahora no la Corte, sino la doctrina, y específicamente esto lo habla el Mejián, cuál es la doctrina o las miradas de los doctrinarios en cuanto al control de constitucionalidad sobre la reforma, algo sumamente importante, como ya mencionamos, lo que es la reforma. Hay 3 o 4 miradas distintas. Una mirada en la cual se establece que no se puede revisar, algo muy parecido al primer momento con Soria de Guerrero, ¿no? De nuestra Corte. Un segundo momento más amplio en el cual, o mejor dicho, una segunda postura doctrinaria en la cual dice que se puede modificar todo. Y una tercera postura en la cual establece que solo puedo revisar el procedimiento. Estas tres posturas, yo creo que la Corte comenzó con la primera, de no poder revisar nada por ser materia política no justiciable, salvo que falten los requisitos mínimos indispensables, a pasar, si se quiere, a establecer en forma expresa solamente poder revisar el procedimiento, pero en forma implícita, dejando esto de manifiesto, de poder revisar el contenido de una Constitución. Yo creo que en definitiva está en la segunda postura la Corte de decir, puedo o deja la puerta abierta para revisar tanto procedimiento como contenido. Y esto hay que reflexionarlo porque que un poder constituido, con todo lo estudiado, pueda tener el pleno control a un poder constituyente, que es donde radica la soberanía o la máxima representación del pueblo, hace un poco ruido al sistema. Si la primera división de poderes es entre poderes constituyentes y constituidos, y si el poder, el mandato, el mandante es el poder constituyente que da mandato al constituido, no puede ser que un poder constituido pueda revisar completamente al poder constituyente. Creo que correríamos el riesgo de que el poder constituido, específicamente el poder judicial, se arrogue las facultades, en definitiva, de la representación democrática y soberana. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con el control de constitucionalidad en las reformas. Lo estoy con ciertos cuidados y lo estoy
específicamente con la primera parte de Shifrin, en cuanto a revisar el procedimiento del artículo 30, estoy sumamente de acuerdo. No estoy de acuerdo con que establezca un control sobre ciertos contenidos que además en ninguna parte de la Constitución dice que no se pueden modificar. Cerrando estas cuestiones, espero que sirva esta conclusión para seguir pensando y analizando, y con esto damos concluido ya toda la temática de reforma constitucional.